Hoy vamos a hablar de tromboembolismo venoso en el paciente hospitalizado, cuáles son los factores de riesgo y qué estrategias podemos ejecutar para reducir el riesgo en esta población de pacientes. En primer lugar, tenemos que definir la trombosis en cifra, y tanto la trombosis arterial como venosa va a ser la responsable de 1 de cada 4 muertes a nivel mundial. Hablando de tromboembolismo venoso en particular, esto es cierto tanto para el viejo continente como para el nuevo continente, que el tromboembolismo venoso es responsable de más de 500.000 muertes en Europa al año y más de 300.000 muertes al año en Estados Unidos. Y en todo el mundo ocurren 3 millones de muertes al año como consecuencia de la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es tromboembolismo venoso? Bueno, son coágulos que se forman, algunos a nivel de las piernas, preferiblemente en las venas profundas de los miembros inferiores. ¿Okay? Esos coágulos se llaman trombosis venosa profunda, y cuando estos migran a las arterias pulmonares constituyen lo que se denomina un embolismo pulmonar, y ambas patologías entonces constituyen la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa es la principal causa de muerte prematura y de discapacidad en los pacientes hospitalizados. Y a pesar de que esto se sabe y de que conocemos que hay herramientas de prevención muy efectivas, esas herramientas, cuando se ha evaluado su uso a nivel mundial, se ve que son subutilizadas. Y es por eso que en la Sociedad Internacional de Trombosis se ha creado el Día Mundial de la Trombosis, precisamente para crear conciencia tanto en el público como en la población médica de la importancia de esta patología, que es un enemigo que está subestimado, ya que es mucho más frecuente de lo que se cree y va a afectar tanto a los países de bajo ingreso como a aquellos países de alto ingreso. El público en general está poco sensibilizado sobre tromboembolismo venoso, está más sensibilizado en lo que respecta a cáncer de próstata, cáncer de mama, SIDA, patologías que cuando se comparan con ella tienen mucho menos carga de morbilidad que la enfermedad tromboembólica venosa. Y además la información de que el ir a ser hospitalizado, de que la cirugía, de que el cáncer son factores de riesgo para presentar esta enfermedad es muy poca en lo que el público respecta, y entonces por eso que debemos insistir en su conocimiento. Entonces, cuando un paciente va a ser hospitalizado, nosotros lo primero que tenemos que evaluar es cuál es el riesgo que tiene de padecer enfermedad tromboembólica venosa. Y lo vamos a dividir en el paciente que tiene patología médica o en el paciente que se va a operar o que tiene un traumatismo. Aquellos pacientes que van a ser hospitalizados por patología médica, una neumonía, insuficiencia cardíaca, etcétera, se debe considerar el tiempo que van a permanecer inmóviles. Entonces, si ese tiempo es mayor de 3 días, igual a 3 días o más, entonces ese paciente está en riesgo. O independientemente de cuál vaya a ser el número de días, si ese paciente además tiene un factor de riesgo para desarrollar tromboembolismo venoso, en ese paciente también hay que considerar hacer tromboprofilaxis. En el caso de los pacientes quirúrgicos, se toma en cuenta si el paciente va a recibir anestesia general. Y lo otro es que si el tiempo quirúrgico es mayor de 90 minutos, también está en riesgo. Y si el tiempo es de 60 minutos, pero la cirugía involucra pelvis o miembros inferiores, también está en riesgo aumentado. Además, todos aquellos pacientes que vayan a ser intervenidos por condiciones inflamatorias agudas o intraabdominales están en riesgo. Entonces, aquellos pacientes que vayan a tener movilidad reducida o que presenten uno o más factores de riesgo. Así como evaluamos riesgo de tromboembolismo, evaluamos cuál es el riesgo de sangrado. Y a todos los pacientes que antes de recibir tromboprofilaxis farmacológica debemos evaluarle el riesgo de sangrado. No debemos ofrecer esa tromboprofilaxis si el riesgo de sangrado supera al riesgo de tromboembolismo venoso. Pero esta evaluación de riesgo debe ser dinámica, porque a medida que a cada 24 horas la condición del paciente puede cambiar. Y una vez que ese riesgo de sangrado disminuya, nosotros estamos en la obligación de ofrecerle al paciente la estrategia farmacológica, la estrategia que le resulte más adecuada para su condición, y además podemos monitorizar eventos adversos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tromboembolismo venoso? En primer lugar, el cáncer activo, el paciente que esté recibiendo quimioterapia. Eso es una población que está en altísimo riesgo de hacer tromboembolismo venoso. A medida que envejecemos, tenemos más riesgo. Si ingresamos a la unidad de terapia intensiva, también estamos en riesgo si estamos deshidratados. Si tenemos condiciones como las trombofilias, también son condiciones hereditarias, estos pacientes tienen por supuesto más riesgo de padecer trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, los pacientes obesos, los pacientes que tengan antecedentes personales o familiares en primer grado de haber tenido un evento de tromboembolismo venoso también están en mayor riesgo.
Pacientes con una o más comorbilidades, ya sea cardíaca, respiratoria, sepsis, metabólica, pacientes con venas varicosas o que estén recibiendo terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos con estrógeno. También debemos entonces evaluar los factores de riesgo para sangrado. ¿Cuáles son? Por supuesto, si el paciente tiene sangrado activo, aquellos pacientes que tengan desórdenes adquiridos, por ejemplo, hepatopatías, que estén usando concomitantemente anticoagulantes o antitrombóticos, los pacientes que vayan a ser sometidos en las próximas 12 horas a punción lumbar, anestesia epidural o anestesia espinal, o que hayan sido sometidos a estos procedimientos 4 horas antes del tiempo que uno considera hacer tromboprofilaxis, también tienen riesgo. Los pacientes con ictus agudos ya veremos que son pacientes que merecen una consideración aparte, pacientes con plaquetas disminuidas, menos de 75.000, los hipertensos no controlados, sistólicas mayor de 230 o diastólicas mayor de 120, o aquellos con desórdenes hereditarios no tratados. En general, cuando tenemos a nuestro paciente hospitalizado, debemos, para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso, evitar que se deshidrate, estimularlo a que se movilice lo más pronto posible. No usar aspirina o antiplaquetarios como adecuada herramienta de tromboprofilaxis. Hay otras herramientas que son muchísimo más eficaces. Y si no podemos ofrecer alternativas mecánicas o farmacológicas, por lo menos ofrecer un filtro temporal de vena cava a aquellos pacientes que tengan muy alto riesgo de tromboembolismo venoso. Ahora vamos a hablar de cuáles son los métodos para hacer esa tromboprofilaxis, para hacer prevención. Se divide en mecánicos y farmacológicos. Entre los mecánicos debemos tomar en cuenta lo siguiente: cuál es la condición clínica del paciente, cuál es el procedimiento quirúrgico al cual ha sido sometido, cuáles son las preferencias del paciente y, en primer lugar, los pacientes a quienes se les va a ofrecer la tromboprofilaxis mecánica van a ser aquellos pacientes cuyo riesgo de sangrado sobrepasa el riesgo de tromboembolismo venoso. ¿Cuáles son las tromboprofilaxis mecánicas? Los métodos: las medias antiembólicas, la compresión venosa de pie y la compresión neumática intermitente. En relación a las medias antiembólicas o medias de compresión graduada, debemos tener en cuenta que hay que evitarlas si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, si ha sido sometido a un bypass arterial periférico, si tiene neuropatía periférica, cualquier proceso dermatológico, gangrena, edemas muy severos, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿okay? Esos pacientes debemos evitar el uso de las medias. Esas medias deben proveer una compresión graduada o una presión en el tobillo de 14 a 15 milímetros de mercurio. Debe decirse al paciente que las debe usar tanto de día como de noche, pero todos los días las debemos quitar, tanto por razones de higiene como para revisar que no haya lesiones en la piel del paciente que las está usando. Lo concerniente a las bombas de compresión neumática intermitente y a las bombas venosas de pie, deben ser usadas el mayor tiempo posible e incluso cuando el paciente esté sentado, tanto acostado como sentado, deben ser usadas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias para la tromboprofilaxis farmacológica? Tenemos tres grupos de medicamentos. En primer lugar, las heparinas no fraccionadas, a dosis de 5.000 unidades subcutáneas 2 veces o 3 veces al día. Los trabajos que se han hecho para pacientes críticamente enfermos se han hecho con dosis de 5.000 unidades 2 veces al día. Tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Tenemos enoxaparina, dalteparina, parnaparina, tenemos el pentasacárido, fondaparinox. Aquí es importante saber que estas drogas, por ejemplo, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina debe ajustarse su dosis habitual de 40 miligramos subcutáneo una vez al día a 20 miligramos subcutáneo una vez al día en aquellos pacientes que tengan una depuración de creatinina que está entre 15 y 30. Y en el caso del fondaparinox se debe evitar su uso si el paciente tiene una depuración de creatinina menor de 30. Por otro lado, tenemos los anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, dabigatran y apixaban. Aquí, para su uso en tromboprofilaxis, está indicado solamente en aquellos pacientes que vayan a cirugía ortopédica mayor. En los otros contextos no hay trabajo que avalen el uso de estas drogas. Ya en los pacientes con patología médica, cuando vamos a ofrecer tromboprofilaxis farmacológica, lo primero que debemos recordar es que hay que iniciarla lo más pronto posible una vez que nosotros evaluemos el riesgo. Y esta debe continuar mientras el paciente esté en riesgo. Hay casos especiales como aquellos pacientes con ictus, por ejemplo, donde hay que tener precaución con el uso de las medias antiembólicas,
por aquello que hablamos de las lesiones que se pudieran presentar en piel, en aquellos pacientes que tienen problemas de sensibilidad o de movilidad. Hay que considerar el uso de heparina de bajo peso molecular, pero una vez que se haya descartado el riesgo de ictus hemorrágico o de transformación hemorrágica. Entonces, en ese momento, ya cuando el riesgo de sangrado disminuya, nosotros podemos iniciar la tromboprofilaxis farmacológica. Mientras tanto, vamos a ofrecer como tromboprofilaxis mecánica las bombas de compresión neumática intermitente. El paciente con cáncer merece un apartado especial, ya que hay que ofrecer tromboprofilaxis farmacológica por su alto riesgo, y eso debe continuar todo el tiempo que el paciente esté con el riesgo aumentado o con la condición aguda que lo lleva a recibir tromboprofilaxis. Y en los pacientes que están en cuidados paliativos, si la condición es reversible, debemos ofrecer algún medio de tromboprofilaxis. Pero si el paciente está en etapa terminal y su condición es irreversible, no debemos ofrecer ningún método de tromboprofilaxis. Ya en el caso de los pacientes quirúrgicos, en general, nosotros debemos evaluar, por ejemplo, si el paciente viene tomando terapia antiplaquetarios por alguna indicación en particular, debemos evaluar cuál es el riesgo que tiene ese paciente de suspender esos antiplaquetarios la semana previa a la cirugía. Eso va a depender de la indicación. Debemos considerar usar anestesia regional en vez de anestesia general si el paciente, siempre y cuando lo permita el procedimiento, siempre y cuando en aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado de hacer tromboembolismo venoso. Y si vamos a hacer anestesia regional, entonces tenemos que ver cuál es el momento indicado para iniciar la tromboprofilaxis farmacológica. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay que continuar la profilaxis farmacológica mientras el paciente tenga disminuida su movilidad. Hay maneras de evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso en el paciente quirúrgico. Hay escalas, y las dos escalas más comunes son la escala de Caprini, que la tenemos acá, que toma en cuenta la edad del paciente, el tipo de cirugía y ciertas características como por ejemplo si el paciente es o no obeso, si tiene o no algunas comorbilidades. Eso le va a dar un puntaje que vamos a ver más adelante en qué nivel de riesgo lo va a clasificar. Y también está el modelo de evaluación de riesgo de Rogers, que también evalúa, más o menos se parecen, porque evalúa también el tipo de cirugía, algunos niveles, exámenes de laboratorio, ¿okay? Y ciertas características, por ejemplo, toma en cuenta la clasificación de estado físico de ASA, ¿okay? Y entonces, de acuerdo a eso, los pacientes se van a clasificar en riesgo muy bajo para una escala de Rogers, aquellos que tienen un puntaje de menos de 7 en Rogers y 0 en Caprini, o aquellos pacientes en riesgo moderado, aquellos pacientes que tienen un riesgo de Rogers mayor de 10 o un Caprini mayor o igual de 5 que les da un riesgo muy alto o un riesgo alto de padecer un tromboembolismo venoso. Entonces, tomando en cuenta riesgo de sangrado y riesgo de tromboembolismo, nosotros vamos a decidir qué estrategia le vamos a ofrecer a nuestro paciente que va a ir a cirugía. En el caso de la cirugía abdominal y pélvica, los clasificamos. Si el paciente tiene riesgo muy bajo de tromboembolismo venoso, no le vamos a ofrecer tromboprofilaxis farmacológica. Lo que vamos a hacer es estimularlo a que deambule lo más rápido posible y eventualmente usar compresión mecánica, ya sea compresión neumática intermitente o medias de compresión graduada. Eso es cierto para muy bajo y bajo riesgo. Si el paciente ya tiene moderado riesgo o tiene alto riesgo de tromboembolismo venoso, entonces ahí nosotros tenemos que ver la balanza hacia dónde se inclina. Si tiene riesgo de sangrado mayor que el riesgo de tromboembolismo venoso, entonces empezamos con tromboprofilaxis mecánica. Estimulamos igual deambulación precoz y usamos compresión neumática intermitente o medias de compresión graduada. Si el paciente no tiene riesgo de sangrado, el riesgo de sangrado es menor que el riesgo de tromboembolismo venoso, entonces ese paciente debe recibir o heparinas de bajo peso molecular, o heparinas no fraccionadas o compresión mecánica, eso es opcional. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene alto riesgo de tromboembolismo venoso y él no tiene riesgo de sangrado, esos pacientes pueden recibir incluso tanto tromboprofilaxis farmacológica como tromboprofilaxis mecánica. Y esto aquí es un punto que es muy importante. Esta tromboprofilaxis se ofrece durante 5 a 7 días y en el caso de cirugía por cáncer se debe extender hasta un mes, hasta 4 semanas. También esto es cierto para la cirugía cardíaca torácica, cirugía por craneotomía o columna, igualito, si tienen pocos riesgos, tromboprofilaxis no farmacológica, si riesgo moderado o alto, igual tomar en cuenta si tiene riesgo de sangrado o no tiene riesgo de sangrado, para entonces ofrecer terapia de tromboprofilaxis farmacológica o no.
La cirugía ortopédica mayor merece un lugar aparte, porque es una cirugía que en ausencia de tromboprofilaxis va a tener un riesgo muy alto, que puede ir de un 40 a un 85% de hacer un evento, ya sea trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar, si estos pacientes no reciben tromboprofilaxis. Para esto, ¿qué denominamos cirugía ortopédica mayor? Reemplazo total de cadera, reemplazo total de rodilla y fractura de cadera. En estos pacientes, entonces, tenemos como estrategia farmacológica de prevención heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas, fondaparinux, y aquí es donde tienen lugar los anticoagulantes orales directos, dabigatran, apixaban, rivaroxaban. Mientras el riesgo de sangrado sea mayor, podemos usar profilaxis mecánica, pero una vez que ese riesgo baje, que ya el paciente no esté sangrando, debemos pasar obligatoriamente a la profilaxis farmacológica. En la cirugía de fractura de cadera, los anticoagulantes orales directos no tienen estudios, aunque en la práctica clínica se usan, pero la indicación formal son las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas, o el fondaparinux, que sí tiene estudios en cirugía de cadera. Importante acá es que la tromboprofilaxis se debe extender de 10 a 14 días mínimo en cirugía de reemplazo de rodilla, y en cirugía de reemplazo de cadera al menos 35 días, porque el riesgo se extiende hasta más de un mes en estos pacientes. Ya para concluir, entonces, es importante que todos recordemos que esta enfermedad, el tromboembolismo venoso, es el causante de al menos 3 millones de muertes al año en el mundo, que la enfermedad tromboembólica venosa es la principal causa de muerte prematura y de discapacidad en los pacientes hospitalizados, que tenemos que hacer más trabajo en sensibilizar a nuestro público sobre la importancia de esta enfermedad, que cuando un paciente ingresa al hospital, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de tromboembolismo venoso, que cuando vamos a seleccionar qué modalidad de tromboprofilaxis vamos a usar, tenemos que tomar en cuenta riesgo de tromboembolismo venoso y riesgo de sangrado. Esta modalidad puede ser mecánica o farmacológica, y lo importante es que aquí la iniciemos lo antes posible una vez que el paciente ingresa, y que es importante estimular en los pacientes hospitalizados el movimiento. Esa es la estrategia de prevención más barata y más efectiva.